Buenas noches, mi nombre es Joshua Asa, soy estudiante de cuarto semestre de Derecho y el día de hoy les voy a hablar sobre el monomito y Star Wars. El propósito de mi presentación es explicar la vigencia que tienen los mitos en nuestras sociedades contemporáneas. Lo voy a hacer a través de la película La Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza. Con esto en mente, lo primero que haré es describir brevemente en qué consiste la mitología y la mitografía. Después introduciré el concepto de monomito y sus características. Luego reseñaré la película Una Nueva Esperanza, La Guerra de las Galaxias, mientras voy señalando las manifestaciones de este tipo de mito. Por último, concluiré con una reflexión del valor de este tipo de análisis. Cuando uno suele pensar en mitos, uno piensa en qué. Cuando yo era más joven, yo pensaba, lo primero que me decía la palabra mito, y yo decía, no, los dioses del Olimpo, Zeus, Atenea, Poseidón, etcétera. Me acordaba de las narraciones del Popol Vuh, me acordaba de Loki, de Thor y de muchas otras narraciones, cuentos, historias de figuras sobrenaturales con poderes, con mucho poder, con poderes trascendentes que podían cambiar el mundo así con un dedo. Y estas figuras de todos modos siempre las categorizaban dentro de lo que eran irracionales, irreales, falsas, de que no valía la pena ni siquiera prestarles atención, porque solamente era un recuerdo de una época oscura, un pasado triste de la humanidad en la que no nos guiábamos por la razón. Em, Weber decía que el proyecto de la modernidad se encargó y buscó liberar al mundo de formas esotéricas mediante razón objetiva. Y los modernos constantemente nos enseñaron que los seres humanos podíamos explicarnos al mundo y nuestra realidad por medio de la razón y nada más. Y por eso una narración que trajera una figura divina y trascendente para explicarnos la realidad no tenía sentido. Sin embargo, esto es muy problemático porque entonces, por ejemplo, si pensamos en por qué narrativas similares a las de la antigüedad y a los mitos de la antigüedad persisten en nuestras sociedades contemporáneas. Por ejemplo, Perseo y Medusa, que, por ejemplo, Perseo que le corta la cabeza a Medusa en respuesta a un desafío que le hacen. Medusa, que era una mujer que había sido castigada por su vanidad, que tenía un pelo de serpientes y que con su mirada podía volver a las personas en piedra, y que cuando Perseo le cortó la cabeza, salió un caballo con alas. Y la sangre de Medusa se volvía, cuando caía en la arena, volvía serpientes, salían serpientes tóxicas. Y esta narrativa, listo, cualquiera diría, no, chévere, sí, eso no pasó, obviamente no, eso no podía pasar, ese tipo de figuras nunca existieron. Eso fue allá los griegos que creían en esas cosas y se lo inventaron. De todos modos, no sirve pensar en eso hoy en día porque hay cosas más importantes de qué hablar. Seguramente podría decir alguien. Pero entonces, ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas cómo puede explicar la modernidad o el proyecto de la modernidad que hoy en día sigamos usando figuras mitológicas para explicarnos a nosotros mismos la realidad? ¿Cómo es posible que de Ovidio, cómo es posible que la narración de Perseo y Medusa de Ovidio hace miles de años pase a Trump hoy en el 2017? ¿Cómo es posible eso? Obviamente el contexto es súper diferente y el significado de las figuras va a ser diferente. Entonces, si nos quedamos con la definición de los modernos, pues no es de gran ayuda. Lo que sucede es que una disciplina de las ciencias de las humanidades, no de la ciencia de las humanidades, se ha encargado de explicar cómo funcionan los mitos. Esta es la mitografía. La mitografía, una definición general de mito que puede brindar la mitografía es que los mitos son instrumentos a través de los cuales luchamos continuamente para hacer nuestra experiencia inteligible a nosotros mismos. Adicionalmente, los mitos, según Loren and Herschel, son formas que los seres humanos tenemos para atrapar verdades universales. Ellas dicen que esto es un dispositivo epistemológico para que los seres humanos nos expliquemos a nosotros mismos lo que pasa en el universo.
Entonces los mitos se vuelven muy importantes porque es la forma en como nosotros como aprendemos conocimiento, por así decirlo. Joseph Campbell creía también que los mitos eran de tanta relevancia que muchas esferas de la sociedad estaban llenas de mitos y vivíamos a través de mitos porque ellos cumplían funciones. Una función metafísica y cosmológica para explicarnos nuestra posición en el universo y nuestra relación con este, y una función pedagógica y sociológica para justificar nuestras prácticas en sociedad y nuestras prácticas pedagógicas, y nuestras prácticas como cultura. Eh, es por esto que los mitos, yo personalmente creo que están en todas partes. Creo que muchas narraciones, el derecho, la política, están llenas de mitos, están llenas de figuras trascendentes que vienen y arreglan todo, y arreglan los problemas. Así es como lo definía Levi Strauss, un suelo mudo donde entidades irreconciliables, que puede ser el ser humano y la realidad, o las expectativas del ser humano y la realidad, llega una figura trascendente que las concilia. Así sucede en muchos campos de los seres humanos. Ahora les voy a explicar el monomito. El monomito tiene su fundamento en la estructura del arquetipo, en la imagen del arquetipo. El arquetipo, según Jung, era un conjunto de imágenes y símbolos comunes a la cultura, a la humanidad, a la cultura de la humanidad. Y este conjunto de imágenes se manifiesta de muchas formas, en muchas culturas y en muchas sociedades. El arquetipo es el ideal, el prototipo ideal de lo que debe ser una persona, un hombre, una mujer, un ciudadano, un héroe, etc. El arquetipo también concibe villanos, colaboradores, obstáculos, retos. Todos esos personajes del arquetipo son los que se manifiestan en el monomito. Sin embargo, de esos arquetipos, el más importante es el del héroe, que es el elemento principal del arquetipo. El héroe es un individuo que ignora su posición, su destino, ignora su destino como la importancia de su destino, y lo que va a hacer es emprender una aventura para conocer ese destino, para dejar su estado de ignorancia y a volverse más sabio. Lo primero que se encuentra, que define el monomito, es la presencia de un llamado a la aventura, un llamado en que al héroe se le hace de dejar su zona de confort y de enfrentarse a la realidad. Posteriormente, el héroe tiene que enfrentarse a ciertas pruebas auxiliares y tiene que huir de su zona de confort y enfrentarse a más pruebas auxiliares. Entonces el héroe tiene que seguir luchando, seguir aprendiendo, seguir conociendo y enfrentarse a los otros arquetipos, ya sea sus enemigos o sus colaboradores. Y finalmente, cuando el héroe logra hacer todo esto, es un momento de elixir, un momento de felicidad, un momento de que se adquirió el conocimiento y de que ya no se es la misma persona, de que se emprendió un camino de cambio. Y todo eso se va a repetir, toda esta aventura se repite. Entonces yo creo que eso se manifiesta en la película Una Nueva Esperanza, La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias es una saga de películas creada por George Lucas en los años 70. Hoy en día es propiedad de Disney, eh, muy esperable. Son alrededor de 8 películas, 2 recientemente estrenadas en la última década, películas que han sido muy taquilleras y con mucho impacto en la cultura contemporánea. La película Una Nueva Esperanza estuvo protagonizada por Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill. Narraba la historia de Luke Skywalker y el rescate a la princesa Leia y la destrucción de la Estrella de la Muerte. La princesa Leia está cerca de un planeta en el lejano oriente, por así decirlo, de la galaxia, que se llama Tatooine, y donde vive Luke. Luke es un joven que vive con su tío Owen y con su tía. Vive muy bien en su granja intergaláctica, sacando de la leche de las vacas de ese rincón de la galaxia, y ignora como que muchas cosas, pero también tiene mucha curiosidad. Él le interesa saber qué sucede con la rebelión, con la guerra contra el imperio, etc. Luke, hay un momento en el que se le presenta un llamado a la aventura, se encuentra con unos androides, entonces esos androides lo llevan donde Obi-Wan Kenobi para recibir un mensaje de la princesa Leia. Ese mensaje de la princesa Leia es un mensaje de auxilio, una distress signal para que Obi-Wan la salve. Y Obi-Wan le pide el favor a Luke para que la salve, y Obi-Wan le conecta a Luke con su pasado, con la vida, con la historia de su padre, que Luke nunca tuvo la oportunidad de conocer. Eh,
Luke está indeciso y antes de tomar la decisión decide pensarlo. Pero cuando regresa a su casa, la encuentra destruida. La primera prueba auxiliar que tiene que enfrentarse Luke. Y aquí Luke, al encontrar a sus tíos muertos y a todo su hogar destruido, mira el horizonte, mira las dos lunas de su planeta Tatooine y decide que él tiene que ser el héroe, que es hora de que algo pase y que es hora de que él tenga la capacidad de salir de su zona de confort, dejar su ignorancia y cambiar la realidad. Pues ahí es la huida. Luke, con la ayuda de Chewbacca y Han Solo, abandonan Tatooine a través del puerto Mos Eisley. Sin embargo, tienen que volver a enfrentarse a más pruebas. Cuando ya logran rescatar a la princesa Leia, Luke ya ha adquirido cierto conocimiento. Han Solo le ha hablado de la realidad del Imperio Galáctico. Y durante la batalla para rescatar a la princesa Leia, Obi-Wan muere, el maestro muere. Pero Luke ya había adquirido cierto conocimiento de él y va a seguir adquiriendo más de los demás personajes con los que se encuentra. Otra prueba fue la batalla en la escuela Estrella de la Muerte, en la que Luke, como el héroe que se iba a convertir, logra soltar la última bomba que la destruye. Entonces en esta prueba Luke eh, logra su objetivo, logra el objetivo de la aventura porque se enfrenta, porque al final hay un momento de elixir. Hay un momento en el que Luke, hay una escena, una marcha final, en la que Luke es condecorado por la princesa Leia y por toda la rebelión, por su gran trabajo. Y, pero sin embargo, hay una segunda estrella de la muerte y se va a repetir todo este ciclo. Lo que acabo de hacer fue, en primer lugar, explicarles qué era la mitología y la mitografía, el mito como el dispositivo epistemológico que tenemos los seres humanos para explicarnos la realidad a nosotros mismos. Em, También el monomito, que es el viaje del héroe, una aventura de 4 pasos, una aventura cíclica de 4 pasos en la que el héroe va a dejar su zona de confort y dejar de ser ignorante para enfrentarse al mundo real. Se manifestaba en la película de la Guerra de las Galaxias, Una Nueva Esperanza, con Luke, quien deja su zona de confort, recibe un llamado a la aventura, tiene unas pruebas auxiliares y al final huye de su zona de confort y al final se encuentra en un momento de elixir. Y esto, todo eso se repite. Este es muy importante, esa forma de ver la película, porque nos muestra que más allá de que digamos que los mitos no existen y que están ya relegados en la antigüedad clásica, los mitos siguen vivos. Los mitos explican muchas cosas de por qué los seres humanos hablamos de tal forma sobre ciertos problemas de nuestra vida social. Muchas gracias, espero que la presentación haya sido de su agrado y lo suficientemente clara para explicar estos conceptos.